Estamos arriba. Señores, buenas tardes. Aquí estamos saliendo nuevamente en vivo con nuestro querido Biggie de fondo y yo saludando a mis compañeros de equipo, Sergio Monsalves y Diego Moya. ¿Cómo estamos? ¿Qué hubo, Camilo? ¿Qué hubo, Sergio? ¿Cómo me les va? ¿Cómo Yo, Diego, esta ¿cómo semana? estás? Bueno, Camilo, ahorita ese rap famosísimo y además que el video es muy como la canción, ¿no? Te hipnotiza. Así mismo es, Sergio. Bueno, primero que todo saludando a la audiencia de Globo Miami por todas nuestras redes, @Globo Miami, Facebook, Twitter e Instagram, y en este momento saliendo en vivo a través de Facebook, agradeciendo también las visualizaciones durante la semana, bastante visualizaciones la semana pasada, igual que la antepasada, así que bueno, buen reto para esta semana. Sergio, comenzando, me gustaría, si me permiten ustedes y me dan la licencia, quisiera dar una breve, valga la cuña, pero es una breve sugerencia a este libro que se llama La Guerra Sin Nombre. La Guerra Sin Nombre, del coronel Rubén Darío Bustillos Rábago. Este libro, y lo recomiendo también a ustedes para que lo busquen en Amazon, yo voy a poner el link abajo donde está. Habla todos los estragos del narcoterrorismo en América, desde que se monta la revolución bonita, por así decirlo, hasta los días de hoy. Así que hay mucho contenido bastante interesante en este libro. Pongo por aquí, La Guerra Sin Nombre. Bueno, este programa va a estar bastante bueno porque hay informaciones de temas bastante álgidos con la región, con Venezuela, etcétera, etcétera. También tocando 13 años hoy del cierre de RCTV, una voz que en su momento cayó el régimen de Hugo Chávez, pero por ahí hay bastante ruido y suena bastante, y ese ruido suena bastante bien porque es la misma plataforma de RCTV, pero ahora digital en rctv.com y las redes sociales, donde pueden seguir disfrutando del contenido de esa gran voz en pro de la democracia de Venezuela. Sergio, Diego, ¿cómo estamos? Bueno, triste por lo de RCTV, Camilo, caramba, toda una institución desde 1953, de los tiempos de Radio Caracas, ¿no? Un tema que trasciende, yo creo, del tema noticia, del tema entretenimiento, allá un tema cultural para los venezolanos, y Dios quiera que pronto, pues, esté de vuelta RCTV nuevamente en las pantallas de todos los venezolanos, ¿no? Como en los viejos tiempos. Canal apreciadísimo por los venezolanos. Yo era fanático acérrimo de esa señal y que es interesante porque vemos que en Venezuela hubo una cultura de desprecio hacia la televisión en el ámbito intelectual, en el ámbito universitario, que quería entonces siempre chocar, confrontar con los canales nacionales, y nos dimos cuenta que esos canales culturales, como bien lo manifiesta Diego Moya y Camilo Aguiar, estaban estableciendo unas formas culturales, una identidad social, que cuando tú se la robas a la gente es como que le quitaras un brazo, le quitaras una parte importante de su vida, y eso nos afectó a todos. Eso causó un trauma nacional tremendo, del cual mucha gente todavía no se ha podido recuperar y que ahora se extiende con la salida de DirecTV. Sí, bastante duro el tema de la censura en Venezuela con los únicos canales que de una u otra manera pueden darle no solamente el tema noticioso al pueblo venezolano, sino también la parte de entretenimiento, que es bastante necesitada y bastante sano para el desarrollo de ellos. Bueno, quería comentar un poquito o abrir esta conversa que siempre tenemos, y gustoso todas las semanas de tenerlo con ustedes, Diego, Sergio. Bueno, comienza la noticia con Tarek El Aissami tratando o haciendo las primeras movidas para llevarlo a BP, a la Organización Política Voluntad Popular, como una organización terrorista. No sé qué las dos expresiones, tanto de Diego como Serio. Sí, bueno, a mí. Mira, yo arranco y se lo dejo a Diego porque Diego es nuestro analista. Ajá. Y hay que aprovecharlo bien. Yo arranco rapidito. Es un contrasentido, es una paradoja ridícula
que este gobierno quiera tachar de terrorista a alguien, siendo un gobierno que está vinculado al terrorismo internacional. Lo dejo ahí. Totalmente de acuerdo, Sergio, Camilo, caramba. Es decir, aquí el único terrorista, aquí los únicos terroristas, terroristas confeso y además orgulloso de ser terrorista, es el gobierno, ¿no? Y el peor tipo de terrorismo, además, un terrorismo de Estado, ¿no? Un terrorismo de Estado que espanta, que intimida, que aterroriza al pueblo venezolano, ¿no? A través del FAES, a través, digamos, del CONAS, a través de la Policía Nacional, a través de todos los distintos cuerpos, mal llamados cuerpos de seguridad del Estado, que lo que hacen es aterrorizar a la población, ¿no? Y no solamente aterrorizar a la población a través de la intimidación física y psicológica, sino también aterrorizar al país con las barrabasadas y responsabilidades que hacen todo el tiempo. Y mucho más en el contexto, esta propia semana, en el cual el régimen de Maduro se asocia, inclusive ha puesto una bandera de Irán en Venezuela, Irán, un Estado que abiertamente se identifica con el terrorismo internacional, abiertamente, un promotor del terrorismo, ¿no? A través de Hezbollah y financista una cantidad de milicias chiías que aterrorizan todo el Medio Oriente, ¿no? De manera pues que los únicos terroristas aquí son el régimen y no tienen ninguna legitimidad, ninguna cualidad para incluir a ninguna organización política, mucho menos una organización política democrática como es Voluntad Popular, como grupo terrorista, ¿no? Los únicos terroristas son ellos. Camilo, interesante, por ejemplo, a propósito de lo que estábamos comentando ahorita, yo quisiera recomendar un texto que he leído, que he revisado, publicado, por cierto, el día de hoy en el periódico El Nacional, que sigue siendo bastión en la defensa de las libertades del país. Y quisiera aprovechar el momento para que la gente, si quiere leer algo interesante sobre el tema de la conexión iraní, Cuba y Venezuela, se paseara por este artículo que lleva por título La conexión iraní. Sería el beso de la muerte para Maduro. Y es inquietante todo lo que plantea porque habla precisamente de lo que hemos venido conversando a lo largo de estas sesiones, de este intrincado problema que tenemos, este intrincado conflicto que tenemos en el país, producto de esas relaciones carnales entre Irán, Cuba y Venezuela. Totalmente de acuerdo. Y en esa trilogía del mal, por supuesto, cuando tocamos el tema del terrorismo, no podemos olvidar el patrocinio directo que tiene el régimen de Maduro al ELN y a los disidentes de la FARC, ¿no? Un rol fundamental, abiertamente también. Se dice que Santrich inclusive está en Caracas en este momento, ¿no? Sí. Y por supuesto los vínculos con Hezbollah, los vínculos con Irán desde tiempos de Ahmadinejad, ¿no? Y nuevamente Irán siendo un régimen promotor del terrorismo abiertamente, ¿no? Y en el marco un debate de si incluir o no a Venezuela, lamentablemente, representada a través del régimen usurpador de Maduro como un Estado patrocinante del terrorismo por, digamos, estos vínculos, ¿no? Vínculos con grupos terroristas. Y sobre todo Venezuela, la Venezuela de Maduro, anteriormente la Venezuela de Chávez, habiéndose constituido una plataforma muy importante para que estos grupos pudieran lavar dinero en gran escala y para que condujeran negocios ilícitos, pero también negocios lícitos. Una cantidad de transacciones financieras, inmobiliarias y de toda índole de negocios que han facilitado a estas plataformas, a estos operadores internacionales, a estos grupos terroristas, que se fortalezcan a través de sus actividades en Venezuela, ¿no? Este es el mal, Sergio, Diego, que se está constituyendo ahorita y bueno, y simbólicamente bastante aterrador, puede ser la palabra correcta, en el momento que se iza la bandera en las Torres del Silencio en Caracas, la bandera de Irán. O sea, que ya puede estar en la región establecido el eje del mal de la región, Irán, Venezuela, Cuba. O sea, eso a los Estados Unidos de una u otra manera y no podemos dejar de tocar porque había, y lo hablamos la semana pasada, había una expectativa, había cierta, sí, o sea, inclusive yo confieso que yo tenía hasta una seguridad que la respuesta de los Estados Unidos, y lo conversé abiertamente en el programa pasado, iba a ser contundente y esperábamos que no iban a permitir el paso de estos buques porque iba a sentar un precedente. Pero entonces, ¿qué queda para nosotros como ciudadanos y como cohabitantes de la región? Está establecido ya este es el mal, o sea, ya podemos declarar que hay el establecimiento
de estos países terroristas o no los llamemos países, de estas organizaciones terroristas dentro de la región? Bueno, objetivamente lo que podemos decir Camilo, es que... fíjate, yo te lo voy a decir no, adelante, Diego. No, adelante, Sergio, adelante, perdón. Sí, no, mi idea es cortica, ¿no? Yo quiero hablar sobre la influencia cubana en Venezuela, que no es nueva, que no es del 2020, que no es del 2019, sino que tiene en Venezuela una historia importante y lamentable, además. Estamos hablando de un país que ha literalmente establecido una base política, social, cultural en el país que tiene mucho impacto y que hace que entonces este gobierno esté digitado por La Habana desde hace mucho tiempo y que Maduro sea una ficha del gobierno castrista de esa revolución fallida, de ese estado fallido. Eso se trajo para acá, eso fue además instituido por Chávez durante mucho tiempo, eso hizo una cultura tremenda en las instituciones del país, haciendo entonces que se instalara esta ideología represora que tenemos y que hoy en día causa estragos cuando la gente lo que quiere es pedir agua, servicios sanitarios, gasolina, es furiosamente reprimida por unos colectivos que son hechos a la manera de las fuerzas de choque de Cuba. Esto no es tampoco una cosa que surgió de la nada, no. Toda esta teoría, todo este know-how es un know-how cubano. Ahora entonces con la relación iraní, que son cosas que por supuesto podemos seguir develando por acá y que son cosas sabidas, son tramas ya muy conocidas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y Cuba, como tú bien dices, Sergio, el know-how, ¿no? Es decir, ese know-how, digamos, de represión, ese know-how de intimidación, ese know-how de desmoralización, ese know-how de propaganda que tienen los cubanos que aprendieron de la Stasi alemana, que se formaron, digamos, en la antigua KGB soviética, ese know-how es lo que mantiene a Nicolás Maduro en el poder, ¿no? Ellos manejan la sala situacional de Miraflores desde la época de Chávez. El círculo interno de seguridad, el anillo interno de seguridad de Maduro lo manejan los cubanos, y los cubanos, pues, a través de la contrainteligencia, pues, tienen infiltrados, pues, a todos los generales de la Fuerza Armada venezolana, ¿no? Y son los que hacen y deshacen desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Y, pues, un factor definitivamente fundamental. No olvidemos que la principal fuente de ingresos de Cuba es la exportación de servicios profesionales, más que el turismo y más que las remesas. Y la exportación de servicios profesionales, lo que significa realmente es, en el papel, la exportación de médicos, instructores, entrenadores deportivos, pero en la realidad se trata de espías, asesores de seguridad, asesores de inteligencia, Claro. en fin, es eso, ¿no? Bueno, Y desde el punto de vista... perdón que te Sí. interrumpa, vimos como al principio de la Y a pandemia... cambio de gasolina, pues. Bueno, Exacto. el intercambio de gasolina, bueno, y ni hablar todavía sin tocar el gran tema de buque de bandera de Panamá atracado en el Palito y llegando el primer buque desde Irán a cargar gasolina y bueno, las primeras denuncias que se hicieron era que iban a trasladar la gasolina de un buque a otro y directo hacia Cuba. Pero te iba a responder con el tema de esta exportación de talento, pues si lo queremos etiquetar de una manera, lo pudimos ver al principio de la pandemia con mismo Italia. Apenas empieza el tema pandemia, lo primero que hizo fue La Habana enviar un lote de médicos cubanos a Italia y habrán pasado unos días cuando el mismo gobierno italiano dijo, no, señores, para atrás. Y ha sido como que el caballo de Troya desde La Habana en todos los países o en todas las regiones donde ellos han querido entrar. Y es bueno conectar con el tema coronavirus también porque y ayer estaba leyendo una columna en donde habla sobre todo este tema coronavirus como más bien como un caldo de cultivo para el autoritarismo y el autoritarismo dentro de la región también, ¿no? Y cómo la élite política o la dirigencia política y económica de la misma región tiene que ponerse a la altura con este tema del coronavirus, porque si de verdad, y es algo, y es fáctico, ¿no? Si no se da un paso adelante,
vas a ver cómo la población se va a ir cercenando y va a ir entregando de una u otra manera las libertades. Entonces, como instrumento de control social, exacto. 100% instrumento de control Claro, social. Camilo. Mira, yo creo que es importante también, Camilo, avisarle y otra vez recalcar que también es algo que hemos mantenido acá, que este modelo no es viable. Este sistema no es un sistema que tenga futuro, es un sistema hecho en base a una rapiña territorial, hecho en base a lo peor de la colonización que tantas veces criticó la izquierda y que lamentablemente ahora se termina refrendando en los hechos de un país que ni siquiera puede producir un barril, que ni siquiera puede producir una capacidad de refinación de gasolina y que tiene entonces que traer aquellos barcos en medio de una épica completamente dislocada. Entonces, una vez que llegan para acá, esos barcos no son ni siquiera para la gente que está en la cola hoy en día, que está en la fila esperando por ser surtida, sino que es para la gente de Cuba. Eso es importante también dárselo a entender a la gente, que esa gasolina que llegó no es para la gente de a pie, no es para nosotros, no es para los venezolanos, es para los cubanos y para los militares que están haciendo negocios con esta gasolina. Totalmente de acuerdo. Y lo próximo que viene, lamentablemente, puede llegar a ser el Internet, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando de alguna manera la gente quiere seguir con la vida normal y dejar de lado la realidad de que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para salir de esta dictadura y restablecer el orden democrático y constitucional en Venezuela, ¿no? Porque de alguna manera siempre el régimen busca meterse por la ventana, ¿no? Y con el tema de los médicos cubanos también, ese es un tema de esclavitud moderna, porque muchos de estos médicos, además, los mandan a los lugares más hostiles, teniendo a su familia como rehenes en Cuba y además pagándoles una miseria, ¿no? Es una cosa de una esclavitud moderna que debe ser denunciada. Y, bueno, nuevamente, no es lo que genera, a la par, digamos, de los espías, etcétera, la principal fuente de ingresos, digamos, en Cuba. Con el tema del coronavirus, Camilo, me preocupa mucho la situación de Brasil y de Perú, en segundo lugar, pero Brasil sobre todo, ¿no? Ya hay casi 395.000 casos, 25.000 muertos. Se estima que para agosto puede llegar a unos 80.000, entre 80.000 y 120.000 muertos, y ya se comienza a hablar de la posibilidad de un posible impeachment contra Bolsonaro, ¿no? Un impeachment que luego el de Dilma Rousseff sería el segundo de Brasil en los últimos años y que generaría una gran desestabilidad en uno de los gigantes económicos, digamos, en la región, ¿no? Perú es otro caso particular, ya casi 4.000 muertos, 130.000 casos. Y lo preocupante del caso de Perú, al menos, porque en Brasil ha sido un disparate completo, una cantidad de contradicciones entre Bolsonaro, su ministro de Salud, el Congreso, los gobernadores, pero el caso de Perú preocupa muchísimo, porque Perú es un país que desde el principio comenzó a hacer las cosas bien. Medidas económicas a tiempo, medidas de distanciamiento social, el lockdown, y sin embargo había una proliferación terrible del caso de coronavirus, ¿no? Así que es muy preocupante el tema del coronavirus. El centro en Latinoamérica, ya estamos en un debate de reabrir las economías cuando ni siquiera la mayoría de los países han llegado al pico, y nuevamente un reto extraordinario desde el punto de vista de salud. Y lo que a mí más me preocupa cuando veo las fotos es que, si bien es muy bueno utilizar la máscara, me parece que se ha creado la percepción de que sencillamente con tener la máscara uno no se contagia. Hay que tener la máscara, pero también mantener el distanciamiento social. Ambas cosas, ¿no? Sí, 100%. Y eso es bastante preocupante con ese tema del coronavirus, ¿no? Y bueno, Venezuela una semana atrás, pero lamentablemente eso parece una ola terrible que también viene. Perú, bueno que lo mencionas. Camilo, incluso... y si me disculpas conectando los dos temas, el tema salud y el tema coronavirus y el tema Cuba, hay que decir que Venezuela no está preparada con estos CDI que tiene, que son, advierto por acá porque he investigado a fondo el tema, he estado en ellos, que un CDI, hice una investigación del CDI de Concresa y son sencillamente, obviamente, un caballo de Troya, primero, y segundo, son un bluff. No tienen los equipos para poder atender a una epidemia de esta magnitud y en consecuencia, cuando explote, cuando hay un brote por acá fuerte, ¿cómo van a hacer esos CDI para atender a la gente? Únicamente será con pañitos calientes, que es lo que puede hacer uno de estos CDI. Por cierto, detalle con esto cierro, cuando fui al CDI de Concresa a investigar, a hacer mi trabajo de investigación, la persona que administraba el sitio, el que era el sheriff del lugar, era un señor cubano que me atendió y hablé con él, estuve conversando con él, una conversación muy kafkiana, muy extraña, pero en donde él mismo reconocía que no tenía los insumos para atender
a los pacientes que estaban allí. Seguro era un rehén, como muchos de esos médicos cubanos. Hay unos que son espías, no son médicos, pero hay otros que son unos rehenes. Sí, Tienen a su familia rehenes y bueno, ahí están ganando una miseria, mientras el gobierno cubano cobra por cada uno de esos médicos entre $2.000 y $2.500, hasta $4.000. Algunos que han mandado a Sudáfrica, en Brasil hubo algunos, sí, en Angola. es lo que hablas tú de la esclavitud moderna. Te iba a Es comentar, una Diego, esclavitud sí, moderna. esclavitud moderna, 100%. Te iba a comentar que bien sacaste el tema a colación de Perú, porque Perú, dentro de los primeros análisis de económicos o el listado de países preparados económicamente para surgir la pandemia, estaba colocado entre los primeros 5 países, incluso a nivel global. O sea, Sí. que sorprendía de la solidez, o sorprende la solidez de Perú, de su preparación inicial. Este, y por el otro lado, Brasil, lo veo también, y más que todo es una especulación de mi parte, pero lo veo también como toda una movida aprovechando todo este tema pandémico de la izquierda internacional, comunismo internacional, después llamado izquierda internacional, socialismo del siglo XXI y ahora los progres, ¿sabes? Va mutando de nombre, pero la esencia sigue siendo la misma esencia. Bueno, Perú. quería, no, y disculpen la interrupción, pero no quería seguir extendiendo un poquito por acá, porque ahí me gustaría hilar un tema que hemos venido discutiendo en las últimas semanas y que va agarrando una forma interesante, que es todo el tema Gedeón, que no se puede dejar olvidado tampoco, no se puede dejar a un lado. Inicialmente el régimen intentó inculpar y sigue culpando a la oposición, a actores de la oposición. Poco a poco han estado saliendo como que fichas que ves que están atadas directamente al régimen. Y la última que viene dentro de todo este escenario fue la captura de Franklin Durán el día domingo, ¿cómo se dice? Hilándolo con todo este tema de Gedeón. El régimen de Nicolás Maduro está poniendo a este personaje o y además que me sorprende, disculpen que haga este inciso, porque cada vez que leo de estos personajes y la única manera de etiquetarlos los ponen como empresarios, me da hasta risa, ¿no? Pues, pero como lo llaman en medios, es este empresario venezolano. Y lo más curioso de todo es el reporte ya publicado en medios, en donde una directora de la compañía de este empresario venezolano hace los viajes con el mercenario americano, y donde del avión está la cartilla donde aparece como pasajero Gudrión, la directora de Benoco, con vuelos directamente desde los Estados Unidos a Colombia, y entre noviembre y diciembre se registran más de 9 vuelos entre Venezuela, Colombia y los Estados Unidos. No sé cómo seguir interpretando esto, pero cada vez siguen habiendo más personeros o personajes atados al régimen, involucrados directamente con este tema Gedeón, más que personeros de la oposición. Sin duda, la oposición ahí no tiene absolutamente nada que ver. Esto es un guión de la administración de Maduro, el régimen, de principio a fin. Lo financiaron, lo hicieron y ahorita es parte fundamental de su aparato de propaganda, ¿no? Y van a seguir tratando de montarse un show con toda esta cuestión, ¿no? Lo que pasa es que, como todas las cosas del régimen, son tan aburridos que luego les cuesta seguir dándole continuidad al showcito que montan y luego tienen que montar otro, ¿no? Van a lamentar esta cosa de DirecTV, porque han hecho, digamos, van a aburrir mucho más a la gente. Totalmente. O sea, Venezuela, hilando todos los temas, Venezuela ahorita es un pueblito cubano de provincia que regresó a la edad de piedra, lamentablemente, ni siquiera a la época del gomecismo, en donde la gente se traslada en burro para poder comerciar, y en donde el único medio de comunicación que existe es la radio. Y de mala calidad, de la de ellos, por lo menos, porque hay radio de muy buena calidad, como el programa tuyo, Sergio, que lo oigo bastante, el que estás ahí haciendo esa suplencia, me gusta muchísimo. Don Sergio, y no podemos despedirnos de este encuentro semanal,
que por demás entretenido y agradecido siempre de tenerlo con ustedes dos para hablar del Festival de Cannes. Mira, Camilo, lo que está pasando ahorita es que tenemos el viernes el inicio del Festival One World de cine, en este caso su capítulo cine, su capítulo dedicado al fílmico, y se han reunido los festivales más importantes del mundo, San Sebastián, Venecia, Toronto, Locarno y Cannes, para organizar una pequeña muestra que vamos a poder disfrutar en la plataforma de YouTube. Okay. Yo tengo cosas buenas que decir y malas que decir. La parte positiva es que vamos a tener una pequeña selección de películas, no necesariamente que sean estrenos, pero al menos va a estar allí para nosotros para disfrutar de manera gratuita. Eso por una parte que me parece lo que es digno de reivindicar en este contexto. Lo que yo puedo decir de crítica, y aprovecho este espacio para vertirla por acá, para ventilarla, es que desaprovecharon una ocasión maravillosa para estrenar películas que tuvieran más potencia, para hacer de esto un evento que fuese el evento cinematográfico de la cuarentena. Prefirieron más bien ser conservadores, trabajar únicamente con archivos, y creo que eso va a generar algún tipo de controversias, de polémicas y de decepciones por parte de los especialistas y fanáticos del cine. Pero en cualquier caso, vamos a tener películas que ver gratuitamente desde el día viernes en la plataforma de YouTube. Ya tenemos una alternativa al cierre de DirecTV, caramba. El plato fuerte ahí también, lo que yo recomiendo como plato fuerte es una conversación que va a haber entre Steven Soderbergh, el director de, por cierto, qué título, el director de Traffic, y el director Francis Ford Coppola, que ya saben que es el director de Apocalipsis Now, una película que siempre viene a cuento, que permanece vigente. Entonces, creo que es el plato fuerte que va a tener este evento. Coppola y Steven Soderbergh.